Bien, en esta mañana queremos saludarles, Pastor, buen día, compañeros y compañeras, muy buenos días. Vamos a prepararnos para esta primera exposición de Griego 1. El tema que vamos a trabajar esta mañana va a ser el sistema nominal en el griego. Y para ello, compañeros, es importante que de la cartilla preparemos desde la página número 21, que es donde iremos a estar trabajando y revisando cada uno de los conceptos. Este grupo está conformado por la monitora Adriana, por Andrea, por Jessie, por Ruth y quien les habla, Dairo. Entonces nos vamos a disponer y no olviden que el griego es fascinante. El sistema gramatical griego se divide en dos sistemas, el sistema nominativo y el sistema verbal. Para iniciar el estudio vamos a ver las palabras flexionadas. Estas palabras son palabras que cambian, que varían. En este grupo tenemos dos subgrupos y la primera es las palabras declinadas y la segunda las palabras conjugadas. En las palabras declinadas contamos con los nombres o sustantivos, los adjetivos, los pronombres y los artículos. ¿Qué significa que sean declinadas? Declinadas significa que tienen accidentes gramaticales. Más adelante explicaremos claramente lo que es un accidente gramatical. Este conjunto de palabras también son conocidas como flexión nominal o sistema nominal. Las palabras conjugadas es el verbo y en el verbo podemos estudiar el modo, la voz y el tiempo. El verbo o este grupo también se conocen como flexión verbal. Vamos a iniciar con los accidentes gramaticales o flexiones gramaticales. Para iniciar este tema tenemos que tener claro que los sustantivos, los artículos, adjetivos y pronombres tienen los mismos accidentes gramaticales. El único grupo de palabras que no cuentan con estos mismos accidentes son las preposiciones. Sobre estos accidentes los accidentes gramaticales los vamos a trabajar todos sobre los sustantivos, porque es la palabra que más fuerza tiene dentro de una oración. Entonces, teniendo en claro los accidentes gramaticales del sustantivo, asimismo van a ser los de los artículos, adjetivos y pronombres. Ahora vamos a definir qué son accidentes gramaticales o flexiones gramaticales. Son los cambios que se pueden dar en una palabra cuando se agregan partículas o desidencia al lexema o base léxica. O sea, son las terminaciones, las diferentes terminaciones que se pueden dar a una palabra. Teniendo claro qué son los accidentes o flexiones gramaticales, ahora vamos a ver estos accidentes del sustantivo. El sustantivo tiene tres accidentes gramaticales. Es el caso, el género y el número. En el accidente gramatical del caso vamos a ver la función del sustantivo y contamos con 5 diferentes funciones del sustantivo. Lo podemos ver como nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. El segundo accidente del sustantivo es el género. En el género podemos ver el masculino, femenino y neutro. El tercer accidente gramatical que sufre el sustantivo es el número. Podemos ver acá el singular y el plural. Todos estos accidentes gramaticales los estaremos definiendo más adelante. Ahora vamos a ver la morfología
de los accidentes gramaticales en el sustantivo. Para esto vamos a definir qué es morfología. Morfología es el estudio de la clasificación de las palabras, sus variaciones de forma y su composición. La morfología del sustantivo se dividen en dos. La primera es el tema nominal. Este provee el significado léxico básico de la palabra. Esta parte de la palabra se llama lexema o radical o base léxica. La segunda parte del sustantivo son las desinencias. Son morfemas flexivos o terminaciones que se agregan al tema nominal. Suministran información sobre el caso, el género y el número. O sea, nos suministran la información sobre los diferentes accidentes gramaticales que tiene el sustantivo. Ahora vamos a ver un ejemplo de la morfología del sustantivo. En la presentación podemos ver la palabra logos, que significa palabra o verbo. El tema nominal de esta palabra es todas las letras que están con azul. Entonces a esta parte de la palabra la conocemos o se le da el nombre de lexema, radical o base léxica. La letra que está con rojo, que es sigma, es la parte de la desinencia. Esta parte nos va a decir el género, el caso y el número. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que el caso es nominativo, el género es masculino y el número es singular. Pero todo esto lo aclararemos durante la exposición. Así que la invitación es a que estemos muy atentos. Función del sustantivo de la oración. Puede ser sujeto o complemento del verbo, depende de su ubicación en ella. Ejemplo, el buen siervo habla al hombre con la palabra de Dios. El amarillo es el artículo, el, al, la. El verde oscuro, buen. El rojo son los sustantivos, siervo, hombre, palabra y Dios. El azul habla y el verde claro es la preposición con. Casos de sustantivos en la oración. Primer caso, las funciones básicas del sustantivo en la oración se expresan por medio de las 5 morfologías distintas que se verán a continuación. 1. Normativo. 2. Genitivo. 3. Dativo. 4. Acusativo y 5. Vocativo. Funciones del sustantivo. Las funciones fundamentales del sustantivo en la oración corresponden a las siguientes preguntas. Pregunta de quién habla, sujeto, sería la función, el ejemplo, Dios creó el mundo. Este caso sería el nominativo. Segunda pregunta, ¿a quién pertenece y a dónde procede? El sujeto es la pertenencia, el origen o separación. Como ejemplo tenemos el mundo es de Dios. La palabra de Dios habla al mundo. Este caso es genitivo. Tercera pregunta, ¿para quién o qué se dirige la acción verbal? El sujeto es el objeto indirecto. Como ejemplo, das gracias a Dios. Ese sería el caso dativo. Cuarta pregunta, ¿sobre quién recae la acción? La función la ejerce directamente el objeto directo. Ejemplo, Dios creó a Dios. Acusativo sería este caso. Quinta y última pregunta, ¿a quién se invoca o habla? La función sería la invocación o la apelación. Como ejemplo tenemos Dios, escúchanos. Este sería vocativo.
La declinación es el patrón de las desinencias que siguen los sustantivos para la formación de cada caso. Es cambiar las desinencias del hombre, indicando cuál es su función gramatical en la oración según la terminología de su tema nominal. En griego hay 3 declinaciones. 1. El género femenino se refiere a los sustantivos cuyo tema termina en alfa o eta. Ejemplo, sustantivo en eta: Agapi, que significa amor, y sustantivo en alfa, Eclixia, que significa iglesia. Como segundo género tenemos el masculino o género neutro, que se refiere a los sustantivos cuyo tema termina en omicrón, que es la letra O. Ejemplo, sustantivo de género masculino: Adelfos, que significa hermano. Sustantivo de género neutro: Spiti, que significa casa. Y como tercera y última declinación tenemos que puede ser femenino, masculino o neutro, los sustantivos cuyo tema termina en consonante o diptongo. Ejemplo, de género femenino tenemos acreas, que significa carne. Género masculino, páteras, con acento en la E, que significa padre. Y el género neutro, nepna, que significa espíritu. C. Forma léxica. La forma léxica de un sustantivo es su nominativo singular. En la mayoría de los léxicos griego-español, los sustantivos se presentan de la siguiente forma. Para este caso, en la diapositiva observamos la palabra logos, lambda, omicron, gamma, omicron, sigma final. La terminación omicron, upsilon y la equivalencia a omicron con acento agudo. Esta terminación nos indica que es una desinencia del genitivo. Y la letra omicron con el acento agudo nos está indicando que es un artículo masculino. El significado de esta palabra es de la palabra logos, es palabra o verbo. La terminación del genitivo señala a cuál declinación pertenece el sustantivo y el artículo indica cuál es el género. Para este caso de la palabra logos es del género masculino con la declinación segunda, que corresponde a una terminación en omicron. Enseguida tenemos el artículo. En griego solo existe una clase de artículo. El artículo definido omicron, que significa el, o que traduce el, eta, la, o to, que es tau, omicron, lo. No existe la forma indefinida del artículo como un o una. Con la ausencia del artículo se indica la condición de indefinición, pero no siempre que se omite este se está indicando la falta de definición. El artículo comparte las mismas características de género, número y caso del sustantivo al cual determina. Los artículos masculinos entonces son o, que traduce el,
Y neutro, to, tau, omicron, lo. Sigue el patrón de la segunda declinación y el femenino eta, la, el de la primera declinación. En esta diapositiva vemos unos ejemplos de vocabulario y para este caso estamos viendo una porción de la palabra en griego de Filemón. Entonces ahí estamos viendo Pablo, prisionero, Cristo ungido, Timoteo, hermano, Filemón, la palabra amor, la palabra compañero de trabajo o colaborador, la palabra apia, ahí la vemos definida y ahí vemos los ejemplos de las terminaciones, cómo se hacen al género que pertenecen. Entonces, por ejemplo, Paulos, que significa que pertenece al género masculino, prisionero, también con la terminación en OU o en omicron, que también es del género masculino. Y acordémonos que en este caso todas las terminaciones en O o en omicron, como las que acabamos de ver, pertenecen a la declinación segunda. Y para el caso, la palabra, la número 9, apia, es del género femenino, la declinación primera. Estas son algunas de los ejemplos que podemos nosotros encontrar para estudiarlos en nuestra cartilla. Gracias. Continuamos con morfología, sustantivos de la segunda declinación. Partamos de que morfología, como algunos de mis compañeros ya lo han tratado, es el estudio de los accidentes gramaticales, o sea, de los cambios de las palabras, es decir, las formas de las palabras y sus distintas clases. La declinación es la parte final de la palabra, lo que nos va a cambiar la palabra, lo que provoca que podamos entender si es caso, género y número. La segunda declinación también se conoce como declinación en omicron. Se llama así porque las palabras que siguen su patrón tienen tema nominal terminado en esa vocal. La mayoría de estos sustantivos griegos de esta declinación son masculinos o neutros. Unos pocos son femeninos. Estos últimos siguen el mismo patrón de los masculinos. La declinación de los sustantivos siempre tiene la misma morfología. El tema nominal seguido de las desinencias propias de la correspondiente declinación. Bien, continuando entonces vamos a dar inicio a la morfología de la segunda declinación, que también se llama el caso omicron, porque en su desinencia se utiliza repetidamente la vocal omicron. En esta segunda declinación vamos a ver 5 casos: el caso nominativo, el caso genitivo, el caso dativo, el acusativo y el vocativo. Pero entonces, para efectos de comprensión, vamos a trabajar un mismo ejemplo, que es el que está mencionado ahí en azul, que es alfa, delta, epsilon, lambda, phi, omicron y sigma final, adelfos, que significa hermano. Desarrollemos entonces el primer caso, el nominativo. Lo vamos a trabajar como el sustantivo en singular y en plural y el género masculino. Veamos el singular. En este caso, el artículo siempre va a ser omicron, que traduce el. Caso de el tema y la desinencia, entonces el tema siempre va a ser
el que está en azul en todos los casos siempre va a ser Adelph. Pero para el singular del caso nominativo siempre se le va a agregar Omicron y sigma final, que resumiendo Omicron Adelphos traduce el hermano. En el caso del plural, el artículo ya es hoy, que traduce los, y el tema nominal sigue siendo el mismo, Adelph, pero la desinencia cambia a hoy, Adelphoi, que uniendo la frase sería, o leyendo la frase sería, los hermanos. El segundo caso, dentro de la segunda declinación, corresponde al genitivo. Significa pertenencia, origen o posesión. Es importante enfatizar que una vez se esté haciendo la traducción del griego al español, hay que anteponer la preposición de. Miremos entonces, en el singular se presenta el artículo tau, omicron, ipsilon, que traduce el, pero con el que se antepone sería de él. Ahora miremos la parte del tema y la desinencia. Nuevamente en azul está lo que siempre se va a mantener, que es Adelph. Y la desinencia en este caso corresponde a Omicron e Ipsilon, que traducido sería hermano. Entonces, leyendo la completa quedaría de el hermano en el singular masculino. Miremos el plural. El artículo corresponde a tau, omega, ni, que sería los, pero con la anteposición sería de los. Y respecto al tema y la desinencia, entonces nuevamente Adelph se mantiene como el tema nominal y la desinencia está a omega y ni, que traducido al español sería hermanos y completo sería de los hermanos. El tercer caso de la segunda declinación lleva como nombre dativo. Hace referencia a un interés estrictamente personal. Es importante acotar que va acompañado de una preposición que puede ser a, con o para. Miremos el singular. El artículo está formado por tau y omega, que es el, y va acompañado en la traducción al español de a, con o para, como ya lo había enfatizado. En cuanto al tema y la desinencia, entonces, nuevamente, para el caso del hermano, Adelph se mantiene y la desinencia en este caso es omega, que traducido es hermano. La frase completa sería a el hermano, con el hermano o para el hermano. En el caso del plural, el artículo sería tau, omicron, iota y sigma final, que sería los. Y en el tema de el tema y la desinencia, entonces Adelph, y la desinencia está dada por omicron, iota y sigma final, que traduce hermanos. Todo quedaría los hermanos, pero anteponiendo la preposición a o con o para, quedaría a los hermanos, con los hermanos, para los hermanos. Continuamos con el cuarto caso de la declinación 2, que corresponde al acusativo. Hace referencia a una extensión o limitación. Quiere decir que se limita la acción.
Miremos el singular, masculino. El artículo está formado por tao, omicron, ni, ton, que traducido es al. En cuanto al tema y la desinencia, entonces tenemos en azul lo que se ha mantenido en todos los 5 casos, que es adelf, y la desinencia conformada por omicron, ni, que transliterando estaría adelfón. Corresponde a hermano. La frase completa estaría dada por al hermano. En el plural, el artículo está formado por tao, omicron, ipsilon, sigma final, que se leería tus, que traducido es a los. El tema está formado nuevamente por adelf y la desinencia sería omicron, ipsilon, sigma final, que se leería mejor adelfus, que traducido es hermanos. Entonces quedaría la frase completa a los hermanos. Bien, continuemos ya con el último caso de la segunda declinación, donde se enfatiza muchísimo en la omicron, y este caso se llama vocativo. En el caso del singular, no posee artículo, se maneja solamente el tema y la desinencia. El tema nuevamente es el adelf y epsilon, en este caso, para la desinencia. El caso vocativo, el quinto, hace referencia a un llamado de atención o a resaltar algo muy importante. Por lo tanto, al traducirlo en el singular masculino tenemos como hermano. En el plural igualmente no hay artículo y el tema nominal es adelf y en la desinencia es omicron iota, que sería adelfoi, que traducido sería en plural hermanos. Bien, llegamos al final, mas sin embargo es importante que tengamos en cuenta que en los primeros 4 casos hay unos ejercicios adicionales de comprensión, y para reforzar este tema sería interesante, una vez terminemos la exposición, que los resolviéramos en conjunto y pues aplicamos lo visto en este tema. Entonces estemos atentos a esa parte, por favor. Declinación del sustantivo y el artículo neutro. La desinencia propia de cada caso es singular y plural. Se le añade al tema nominal. El neutro es diferente del masculino y el femenino, solo en los casos nominativo y acusativo. Todos los neutros tienen la misma desinencia en los casos nominativo y acusativo. Su identificación depende del contexto de la oración. Veamos esta tabla de la declinación. Nos damos cuenta que el niño no cambia, entonces el sustantivo es neutro. Lo que cambia es el artículo. Vemos que es del niño, para el niño o pertenece al niño, pero también sería neutro porque no designa a ninguno de los dos, ni masculino ni femenino. El artículo y la terminación del sustantivo nos define que este es neutro, puesto que no designa nada. Y por último les dejamos un ejemplo de sustantivo neutro en Filemón. Filemón, verso 10 nos dice: Paracaló, Seperí, Tuemú, Tecnu, Hon, Eyenesa, Intoís, Desmoís, Onésimon. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Muchas gracias.